De las muchas maneras que podemos pensar acerca de qué es la vida, a mí me gusta hacerlo particularmente en términos de información. La vida como un sistema extraordinario de gestión de la información, donde cada uno de sus elementos está continuamente recibiendo e interpretando información, que a su vez genera distintos niveles de información que en último término retroalimenta todo el sistema. Pero cuando yo me refiero a pensar la vida en términos de información, quiero ir un poco más allá y que pensemos que en un sistema vivo, cada estructura, cada forma, cada ausencia o presencia de una molécula, de una carga, del pH o su diferencial, los momentos y los lugares donde suceden determinados eventos, todo eso es información y en definitiva el éxito de un ser vivo va a depender de cómo la pueda gestionar. Básicamente, el mecanismo intrínseco para gestionar esta información está determinado por el tipo de moléculas que componen el organismo y la posibilidad de interacciones que pueden surgir entre ellas. En este punto es importante considerar que las interacciones no son un evento en sí mismo donde las posibilidades son interacción, no interacción, sino que es más bien un proceso donde primero deben encontrarse, deben aproximarse y dependiendo de las moléculas eventualmente interaccionar o no. En última instancia, esto va a depender, esta posibilidad de interacción, del tipo de uniones que puedan establecer entre ellas. Dada la importancia que cierto tipo de uniones tienen en biología, y aunque posiblemente esto ya lo hayan visto en química, ahora vamos a hacer un repaso general sobre aquellos tipos de uniones que son más importantes. Cuando pensamos acerca de las características de una célula, pensamos que depende de la información genética que contiene. Y en un sentido amplio, esto es así. Ahora, si lo miramos desde un punto de vista, desde un enfoque tal vez mucho más reduccionista, las características de una célula dependen de las moléculas que contiene. Podemos decir que las moléculas son una colección de átomos que se mantienen unidos por enlaces covalentes. Y sobre este tipo de enlaces, más allá de lo que ustedes podrían haber visto en química, a mí me gustaría rescatar algunas características importantes. La primera hace referencia a la energía del enlace, que una forma de verla es como aquella energía que necesitamos para poder romperla. Y en el caso de las uniones covalentes, estas uniones son uniones fuertes. Esto quiere decir que en condiciones fisiológicas normales de la célula, estas no se pueden romper. Otro punto importante es que este tipo de enlaces pueden formar enlaces simples, dobles, triples, y esto va a tener un profundo impacto acerca de si parte de la molécula va a poder rotar o no sobre la otra parte. El otro punto importante que me gustaría que tuvieran en cuenta se relaciona a la capacidad de distintos átomos de atraer más o menos los electrones compartidos en la unión y formar así los dos tipos de uniones covalentes que son posibles, polares o no polares. En este caso, el oxígeno es capaz de atraer los electrones compartidos de una forma relativamente mucho más fuerte, mientras que el hidrógeno lo hace en una forma más débil. Esto hace que una parte de la molécula quede con una mayor concentración de cargas positivas, mientras que la otra parte con una mayor concentración de cargas negativas, convirtiendo a esta molécula en una molécula polar. Me imagino que a estas alturas ya identificaron esta molécula que le dibujé como una molécula de agua, y no es casual que le haya puesto esta molécula. Y la idea es aprovechar la oportunidad para llamarles la atención sobre el rol central que esta molécula tiene en la vida y no verla solamente como un solvente pasivo. Así que los animo a que profundicen sobre este rol a través de la bibliografía recomendada en la cátedra y sobre un paper que les dejo en el aula virtual. Por último vemos el otro tipo de uniones covalentes que son las no polares, donde los átomos, como en este caso, tienen la misma capacidad de atraer los electrones y de esta manera no hay una distribución diferencial de los mismos. El otro tipo de enlace intramolecular que podemos encontrar, además del enlace covalente,
es el enlace iónico. En este caso, un átomo transfiere electrones al otro, dándose como resultado una atracción electrostática entre un ion altamente electronegativo y otro fuertemente electropositivo. Hasta ahora vimos tipos de uniones que podríamos llamar como intramoleculares, y ahora vamos a hacer un breve repaso sobre aquellos tipos de uniones o interacciones que conocemos como intermoleculares, aunque como veremos más adelante también tienen un rol biológico muy importante dentro de una misma molécula. La primera que veremos es el tipo de atracciones de Van der Waals. En este caso, por ejemplo, dos moléculas polares, las cuales cada una tiene una parte que es más electronegativa y otra parte más electropositiva, cuando se encuentran, interaccionan por aquellas partes que tienen cargas opuestas. Un ejemplo es la molécula de agua, donde un hidrógeno positivo interacciona con un oxígeno negativo de una molécula vecina. A esto lo podemos llamar una interacción dipolo-dipolo. También un tipo de interacción similar podría darse en moléculas apolares, donde si bien los electrones se encuentran en el medio de la unión dentro de esa molécula apolar, momentáneamente podrían estar desplazados hacia un lado o hacia el otro, generando un dipolo transitorio, que a su vez podría inducir a una molécula vecina similar, digamos, también apolar, a que se forme esta especie de distribución diferente o asimétrica de los electrones. Y a este tipo de interacción entre moléculas apolares también se las conoce como fuerzas de London. El otro tipo de interacción intermolecular se da por los enlaces de hidrógeno, que también son un tipo de interacción molecular dipolo-dipolo, pero donde participa específicamente un hidrógeno más electropositivo con átomos más electronegativos, como pueden ser el nitrógeno y el oxígeno. También lo pueden hacer con el flúor, pero biológicamente no es tan relevante como el nitrógeno y el oxígeno. Por último, les quiero mencionar las interacciones hidrofóbicas, que básicamente se generan por la repulsión de la red de enlaces de hidrógenos de las moléculas de agua con zonas no polares de las moléculas. De esta manera, dos moléculas no polares podrían relacionarse de manera no específica. Para finalizar, es importante que veamos qué tan fuertes son este tipo de uniones comparadas unas con otras. Lo primero que vemos es que las uniones covalentes iónicas son mucho más fuertes que los enlaces de hidrógeno y las fuerzas de Van der Waals, y que en los enlaces covalentes no se ven afectados por la presencia de agua como en el caso de las uniones iónicas. Y en el caso de los enlaces de hidrógeno y las fuerzas de Van der Waals, si bien son mucho más débiles, son importantes cuando actúan en conjunto. Como les mencioné anteriormente, esto ha sido un repaso general. Pueden profundizar mucho más en la bibliografía recomendada de la cátedra y los espero en el próximo vídeo.